Hermanas, hermanos, muy buenos días en el nombre del Señor. Siempre contentos porque tenemos la oportunidad de vernos, no cada primer día de la semana, por los motivos que todos conocemos, pero sí de cuando en cuando nos estamos viendo presencialmente y eso es una alegría mucho mayor que vernos a través de la web. Esta mañana vamos a reflexionar juntos sobre un tema crucial. La semana pasada, empezando el sábado, tuvimos la oportunidad, yo y mi familia, de viajar y de disfrutar de algunos días de descanso. Pero nos dimos con una serie de sorpresas. Cuando uno sale de viaje, desde que uno sale de casa, siempre hay cosas que prever, cosas que cuidar. Y cada vez se hace más difícil a veces dejar las cosas como están. Uno tiene que estar en el teléfono cuidando qué está pasando en la casa o algunos otros asuntos que ya nos hemos acostumbrado a atender por teléfono. Pues bien, en medio de todo esto, seguramente a ustedes les ha pasado de que hay muchos peligros. Dicen las compañías de seguros que estudian los riesgos que tienen las personas en su vida diaria, que desde que uno se levanta, empieza a correr peligro. Su vida está en riesgo en muchas oportunidades. Por ejemplo, según los expertos, porque las compañías de seguro estudian, a ellos les conviene conocer de cerca cuáles son los peligros más frecuentes, porque aseguran la vida de las personas en función de la edad, en función de sus costumbres, ¿no? Y una serie de criterios que ellos usan. Dicen que hay 7 riesgos cotidianos a los que estamos expuestos. Y en orden de frecuencia, o sea, con mucha recurrencia hay este tipo de problemas. Uno, ser atropellado al cruzar una vía. O sea, muchas personas salen de su casa tranquilos, pero de pronto da, digamos, puede aparecer ahí un vehículo que no está siendo bien conducido y obviamente hay personas que estando incluso en la vereda son atropellados, ¿verdad? Un segundo caso es hablar por el móvil en la vía pública. Se ha convertido ese en la segunda causa de riesgo en las personas. A veces timbra el teléfono, estamos caminando y de repente estamos frente a un poste que no lo vemos o estamos por cruzar la vía pública y el teléfono nos va a distraer, ¿no? Está demostrado de que esta es la segunda causa. Montar en bici también se ha vuelto un peligro, ¿no? En la ciudad, ustedes han visto, se han puesto algunas ciclovías, pero muchos vehículos no respetan las ciclovías, o a veces la imprudencia del conductor de la bicicleta también puede provocar algunos accidentes. Caerse en la bañera es una forma, vamos a decir, muy triste de sufrir la pérdida de la vida o caerse, ¿no? de cerebro y tener problemas traumáticos muy serios. Caerse por las escaleras, ¿no? Tengo un amigo, ingeniero de la universidad, que murió precisamente cuando estaba subiendo libros al segundo piso de su casa y de pronto sintió un mareo. El mareo hizo que perdiera el equilibrio, se cayó de espaldas, despertó en el hospital y al día siguiente murió, ¿no? Esa es una causa muy frecuente. Un accidente al volante también. La persona que está al mando del vehículo es responsable por las personas que lleva y obviamente sea un vehículo pequeño, un auto o un bus, ¿no? O un vehículo de otro tipo de transporte, y siempre hay el riesgo de que la persona que está al mando pueda ocasionar un accidente. Y finalmente, dejar algún electrodoméstico en la cocina encendido. Eso también se ha demostrado que es causa de problemas, ¿no? Puede haber un incendio, puede haber una criatura dentro de la casa, un niño que está en la casa, en fin. Pues bien, vamos ahora a irnos al terreno espiritual.
el cristiano también está expuesto a una serie de peligros, pero que ya no atentan contra su vida física, sino atentan contra su vida espiritual. Y vamos a estudiar en esta oportunidad solamente 3, nada más, ¿ya? Con la idea de que quede grabado y que todos reflexionemos si esto es cierto o es una especulación. Entonces, hay 3 peligros que se ha encontrado que son los más frecuentes en la vida de un cristiano y que lo ponen a veces al borde de la muerte espiritual. El primer peligro es tratar siempre de agradar primero a los hombres y no a nuestro Dios. En la vida cristiana, en la vida espiritual, nosotros sabemos, y así está escrito, de que nos debemos a Dios y que debemos tratar de agradar a Él. Pero ese agradar a Él se contrapone a veces con intereses de personas, con relaciones entre personas, y uno dice, ¿qué hago, no? ¿A quién obedezco? ¿No? ¿A esta persona que me está insistiendo en esto? ¿A este grupo de personas, grupo de amigos que me dicen que debo actuar de esta manera? ¿O debo obedecer a nuestro Dios? Entonces, aquí hay un peligro latente, es un peligro inminente. ¿En qué momento estamos en peligro de caer en este riesgo de perder nuestra vida espiritual? Desde que salimos de la casa, desde que saludamos a una persona, desde que vamos al trabajo a veces con mucho entusiasmo, y siempre va a haber este conflicto. Vamos a argumentar esto un poquito más. Fíjense en Gálatas 1:10. El pasaje dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Y el apóstol Pablo se responde y dice, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ustedes saben que el apóstol Pablo, cuando estaba expuesto ante los judíos que perseguían al cristianismo o ante autoridades judías e incluso romanas, él estaba expuesto a que lo que quería esa gente sea lo que él obedezca. Pablo, no prediques. Pablo, no vayas allá. Pablo, no hagas esto. ¿Verdad? Y entonces el apóstol se pregunta y dice, si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Tu hermano, esta mañana tienes que pensar, ¿tú quieres ser un buen siervo de Cristo? Y cuando decimos siervo de Cristo, no estamos hablando de un ministerio en general. Estamos hablando de cada cristiano que se considera siervo de Jesucristo. ¿De verdad? Porque el siervo sigue a su amo. Su amo es el Señor. Y entonces, este es considerado el principal peligro. Cada uno de nosotros sabe cuán expuestos estamos. A veces en la adolescencia, a veces en la juventud, en la adultez, incluso cuando uno ya está muy adulto, muy entrado en años, todavía sigue teniendo ese problema. A veces por conseguir un trabajo, por resolver un problema económico, ¿no? Exponemos nuestra vida espiritual. ¿Y qué cosa quiere decir agradar a Dios? En el libro de Hechos 5:29 dice, agradar a Dios tiene que ver con una palabra, obediencia, ¿no? Por el pasaje dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Más claro no puede estar. O sea, nosotros tenemos el deber de obedecer a Dios antes que a los hombres. Y aquí pueden haber muchas excusas, ¿no? A veces decimos, pero hermano, yo estaba al borde del colapso, hermano, yo estaba al borde de este problema. Tuve que ceder. Pero al ceder estás poniendo en riesgo tu vida espiritual. Puedes volver a tu estado anterior. Agradar a Dios en nuestra vida tiene que ver directamente con otra palabra que se llama prioridad.
Dios no te pide que abandones a tus seres queridos, que abandones a tu esposa, que abandones a tus hijos, no, no te pide eso. Que abandones a tu enamorada, que abandones al amigo más cercano, no te está pidiendo eso. Pero te está pidiendo que tú priorices bien. Fíjense en Lucas 9, 59 al 60, dice, dijo a otro, sígueme. Cuando el Señor estaba captando discípulos. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. O sea, está bien que tú tengas el deber de enterrar a tu padre. No hay problema, pero tu actitud no es la de poner a Dios primero. Tú estás relegando a Dios a un segundo plano. No puede haber contradicción, ¿no es cierto? En la Escritura te dice que tú tienes que amar a tu prójimo. Tu prójimo puede haber perdido a un pariente cercano, tú puedes ir al velorio, pero no es eso digamos, lo prioritario, ¿no? Si tú tienes en ese momento un compromiso que tiene que ver con tu relación con Dios directamente, tú tienes que poner las cosas en su lugar, saber priorizar las cosas. Muchas veces nosotros no hacemos eso. Y entonces, este es un riesgo latente, ¿no? Este es un riesgo latente. Querer de nuestra parte asumir que Dios no es lo primero. Es el ejemplo del propio Señor. ¿Se acuerdan? Este es un pasaje para ver cómo el Señor Jesús ponía las cosas en su lugar. Dice, y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban ahí sentados, escuchando atentamente lo que el Señor estaba predicando, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Fíjese, el Señor Jesús pone las cosas en su lugar, dice, está bien que María sea mi madre, está bien que yo tenga muchos hermanos y hermanas, está muy bien. Pero mi deber, yo he venido acá a cumplir un propósito, he venido a predicar la palabra de mi Padre. Y entonces, todo el que quiera ser mi madre, mi hermano, mi hermana, lo que tiene que hacer es hacer la voluntad de Dios. El que hace la voluntad de Dios se pone al mismo nivel que mis parientes más cercanos. Es muy claro, hermanos, el propósito del Señor de querer siempre poner las cosas en su lugar. Entonces, el primer peligro que hemos visto es querer agradar a los hombres antes de agradar a Dios. Y cuando decimos hombres, no estamos hablando de sexo, no estamos hablando de género, digo, no estamos hablando tampoco de necesariamente gente de fuera de la iglesia, no, en general, ¿no? Poner lo que otras personas quieren por encima de lo que Dios quiere. Segundo peligro, latente, insistir en querer hacer algo que no es la voluntad de Dios para nuestra vida. O sea, hemos leído la Escritura nos dice claramente lo que Dios quiere de nosotros, lo que deberíamos hacer en una situación descrita en la Escritura. Pero nosotros nos encaprichamos y queremos hacer siempre nuestra voluntad. Ese es otro peligro latente. Y ese peligro está en nosotros. Analicemos, hermanos, y yo me incluyo, por supuesto, en esta reflexión. ¿Cuántas veces hemos querido contradecir un pasaje bíblico? ¿Cuántas veces hemos querido soslayar un pasaje bíblico? Bypasearlo, como dicen los jóvenes, ¿no? Esto leo y después doy un saltito para no leer porque no me conviene. Porque yo no quiero cumplirlo. Porque yo creo que voy a encontrar en otro texto algo que me dé la razón a mí. Ese es un peligro muy claro, muy evidente.
insistir en querer hacer algo que no es la voluntad de Dios. A veces llegamos a aceptar, ¿no? Alguien nos exhorta y dice, pero hermano o hermana, lo que dice la palabra de Dios es esto. Entonces, sí, hermano, sí entiendo, pero después no lo hacemos, ¿no? Hermano, tenemos el deber de congregar. Es un deber congregarnos. No, hermano, no puedo, pues, ¿no? Tengo otra situación, ¿no? Por supuesto, hay situaciones de emergencia donde Dios va a conocer el corazón de las personas, pero tener la costumbre de no congregarse es simplemente desconocer la voluntad de Dios. Fíjense este pasaje en Salmos 81, del 10 al 12, dice, Jehová hablándole al pueblo de Israel, rebelde, siempre rebelde. Yo soy Jehová tu Dios que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Ahí no está hablando de alimentar a las personas, está hablando de que tú quieres hablar de mí, simplemente abre tu boca y yo voy a poner palabras en tu boca. Pero mi pueblo no oyó mi voz, dice, e Israel no me quiso a mí. Eso ya lo sabemos nosotros que hemos estudiado el Antiguo Testamento muchas veces. Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Crónicas, todos hablan mal del pueblo de Israel que simplemente no quería obedecer. Se encapricharon en seguir a Baal, a otros dioses, ¿no? En negar los favores que habían recibido de Dios. ¿Y qué dice al final? Y está subrayado acá. Dice el Señor, nuestro Padre Celestial, los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron sus propios consejos. Aquí hay un principio interesante. Si tú no quieres seguir la voluntad de Dios, porque a tu manera quieres seguir a Dios, es porque tu corazón es duro. No aceptas la sencillez de la palabra de Dios. Y como tu corazón es duro, Dios ¿cómo te castiga? Dios te advierte, Dios te exhorta, pero tu corazón es duro, entonces te deja que sigas con esa dureza de corazón. Por eso caminaron, dice, en sus propios consejos. Un capricho, espiritualmente hablando, podríamos definirlo como un deseo egoísta de querer hacer mi voluntad y no la de Dios. Anteponer tu deseo personal. Dios te está diciendo claramente, mira, anda por este camino, te va a ir bien, te va a ir mejor. Pero tú insistes en tu propio camino, aún siendo creyente. ¿No, verdad? El pasaje me aconseja esto, pero yo quiero ir por este lado. ¿No? Entonces es un capricho espiritual. Es un capricho. El Señor, antes de disciplinarnos, antes de tener que castigarnos por no obedecerle, siempre nos va a amonestar primero. Siempre. A través de su palabra. Siempre nos mostrará el camino correcto para que seamos obedientes y lo sigamos. No nos obliga, por eso es que hablamos de libre albedrío. ¿La verdad? El cristiano tiene libre albedrío también. Él nos muestra el camino y nos amonesta para que lo sigamos. Si desechamos la voz de Dios, la descartamos, no queremos oír sus amonestaciones, ni la de nuestros padres, ni la de nadie. Esta mañana también podemos estar escuchando, pero no estamos entendiendo, ¿no, verdad? Porque esto ya lo he escuchado N veces. Esto no va conmigo, porque yo soy fiel al Señor. Yo estoy en el camino del Señor. Capricho personal a veces, ¿no? Entonces Dios nos deja que tomemos nuestras propias decisiones, nos deja que nos dejemos llevar por la dureza de nuestro corazón y que al final suframos las consecuencias de nuestra rebeldía contra Dios. Hermanos, el pecado tiene consecuencias. En todos los pasajes bíblicos ustedes han visto, ¿no? Dios le dice a David, ya, yo te perdono, tú has cometido este pecado, pero porque has cometido este pecado, te voy a castigar de esta manera. Vas a seguir siendo mi siervo, te voy a dejar reinar todavía un tiempo más, pero esto va a ocurrir con tu descendencia. Bueno, y hay muchos pasajes.
El pecado siempre trae consecuencias. Dios nos dejó un ejemplo clarísimo. Fíjense en Números 11:18, dice, pero al pueblo dirás, santificaos para mañana y comeréis carne. ¿Se acuerdan? Cuando estaban cansados del maná. Entonces Dios dijo, queremos comer carne, mejor nos hubiésemos quedado en Egipto, ¿no? ¿Quién nos diera a comer carne? Ciertamente, mejor nos iba en Egipto. Jehová, pues, os dará carne y comeréis. Les dijo Moisés a ese pueblo caprichoso que quería hacer su voluntad. No se contentaban con el maná. Y en el siguiente versículo dice, no comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis a la carne, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros y llorasteis delante de él diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Hermanos, tú te estás encaprichando en querer hacer tu voluntad, pues Dios simplemente va a dejar. ¿La verdad? Yo quiero hacer esto en mi vida. Pónganse a pensar, hermanos, en nuestra propia realidad, ¿no? Yo quiero hacer esto en mi vida. Insisto en hacerlo, insisto. Y Dios dice, bueno, pues tú quieres eso, ya. Te voy a dar eso y no solamente una vez, sino muchas veces. Hasta que aborrezcáis. Por poner un ejemplo muy burdo, ¿no? Dios mío, dame el dinero que no he tenido. Dame más bienes, dame esto, dame el otro. Dios te puede dar eso, hasta que tú lo aborrezcas. Dios sabe que eso no te va a hacer feliz. Dios sabe que ese no es el camino para tu salvación. Los bienes, las riquezas te van más bien a traer lejos de Él. Pero insistes tú, insistes, y Dios puede tomar una actitud como esta, ¿no? Dios dijo que les daría carne hasta que la aborrecieran por haber menospreciado a Dios. Y un tercer peligro, hermanos. Muchos de nosotros habremos pasado los 2 anteriores y esto no me toca a mí, ¿no es cierto? Más vale que nos toque, hermano. Porque si son los más peligrosos, es probable que nos esté tocando. El tercer peligro, pensar que nuestro pecado nunca será descubierto y que no tendrá consecuencias. Este es un peligro latente, ¿no? Pecar a sabiendas que Dios nos está viendo. Como si pudiéramos esconder nuestro pecado. Como si pudiéramos nosotros burlarnos de Dios. Como si Dios no fuera omnipresente y está en todo lugar viendo lo que hacemos. A eso se refiere este pasaje. O este peligro, este riesgo. El pecado siempre va a ser descubierto, hermanos, y siempre va a tener consecuencias que vas a tener que pagarlas, de todas maneras. Fíjense, Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios no puede ser burlado. Tú estás sembrando discordia en algún lado, es un pecado. La palabra dice que maldito aquel que siembra discordia entre hermanos, por ejemplo. Y hay una serie de advertencias en la Escritura. Tú estás sembrando eso, pues eso es lo que vas a cegar en tu vida más adelante. Y muchos pasajes de ese tipo. Todo lo que tú siembras, eso mismo vas a cegar. O fíjense en Números 32:23. Mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Hermanos, no hay ningún pecado que quede sin paga. Eso es lo primero que hemos aprendido cuando no éramos cristianos, ¿se acuerdan? La paga del pecado es muerte,
espiritual. El día que nos hemos bautizado, hemos aceptado que hemos cometido pecado, nos hemos reconciliado con Dios y de ahí para adelante hemos decidido por nuestra propia voluntad cambiar nuestra manera de ser, cambiar nuestro enfoque de vida. Ya no dejar que nosotros mismos la gobernemos, sino dejar que Dios y nuestro Señor Jesucristo sean los que nos guíen en la vida. Pero si cometemos algún pecado, este pecado siempre nos va a alcanzar. Y nos va a alcanzar quiere decir que siempre va a tener una consecuencia. ¿Cuántas veces he escuchado decir yo, hermanos, un asesino tiene derecho a la salvación? Por supuesto que la tiene, ¿no es cierto? Por eso que Jesús crucificado decía, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero las consecuencias del pecado del asesino, tiene que pagarlas. ¿Verdad? Si ha matado a alguien, irá preso, ¿no? Si ha hecho algo indebido, tiene que pagar las consecuencias de esa falta. Entonces, no confundamos las cosas. El perdón del pecado se puede dar en todas circunstancias, pero las consecuencias del pecado pueden continuar. Y eso nos puede hacer mucho daño. Por eso dice, nuestro pecado nos alcanzará. Fíjese Lucas 8:17. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. No hay nada. Tarde o temprano siempre se sabrá. Y no para difamar a nadie, no para que nos miremos unos a otros, porque el que esté libre de pecado que lance la primera piedra, dice el pasaje. Sino que ciertamente nosotros, si hemos cometido pecado y hemos cometido una falta, y no nos hemos arrepentido, estamos en falta con Dios y estamos en deuda con Dios. Romanos 2:4 dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Si has cometido pecado siendo cristiano, tienes la oportunidad de reconciliarte con Dios. Tú eres su hijo. ¿Qué padre ante un hijo arrepentido no lo va a perdonar? Obviamente lo va a hacer. Pero a veces se confunde, dice, Dios tarda, Dios es muy paciente, Él es muy bueno. No tengo que arrepentirme. Simplemente ya pasó por alto mi falta. No es así, hermano. Si hemos cometido algún error en nuestra vida cristiana, tenemos que tener la valentía de reconocer esa falta, de arrepentirnos ante Dios, para que nuestra vida sea nuevamente limpia. Quiero terminar este mensaje breve, hermano, con una reflexión, ya no para el cristiano, para toda persona. ¿Cuál es el mayor peligro en la vida de toda persona? Tú, amigo, que nos estás siguiendo o que estás aquí presente. Fíjense este dicho, este es un pensador holandés. Dice, los peligros de la vida son infinitos. No son 7 para la vida carnal, no son estos 3 para la vida espiritual, no, son muchos más. Y la seguridad es uno de ellos. O sea, a veces nosotros podemos estar bien seguros de que no estamos cometiendo error. Y ese puede ser precisamente nuestro error. Una falsa certeza. Dios sí me va a perdonar. Y aquí el mensaje. La muerte espiritual repentina. Así como uno saliendo a la calle puede ser atropellado y puede morir instantáneamente, hay muerte espiritual repentina también, ¿no? Vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche.
que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Mucha gente vive confiada en conocer a Dios. Mucha gente ni siquiera se ha acercado a leer qué es lo que Dios le quiere decir, abriendo sus Biblias. Muchas personas viven en paz y segura de que está en lo correcto, pero nunca se ha interesado en investigar qué es lo que Dios quiere. Podemos no habernos bautizado y por desconocimiento podemos pecar también, porque Dios quiere que le obedezcan. Y Dios ha establecido el bautizo como un requisito fundamental para perdón total de pecado. Y aquí, hermanos, los dejo con este pensamiento. Dicen que este es el versículo más triste de la Biblia. No sé si todos estarán de acuerdo. Jeremías 8:20. Pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Puesto en términos actuales, pasó mi niñez, pasó mi juventud, ya soy un hombre adulto, pero todavía no soy salvo. Qué triste, hermanos, llegar a una situación de esta. Teniendo la salvación a nuestro alcance, teniendo todo listo, porque todo está escrito, no hay nada nuevo. Simplemente basta recurrir a la palabra de Dios para encontrar allí la salvación que necesitamos. Si dejamos pasar el tiempo, dejamos que pasen los años, los días, ¿no? Primero me casaré, primero me graduaré, primero, y de pronto primero viene la muerte. O viene la venida del Señor, como ladrón en la noche, no sabemos cuándo, y ahí se habrá acabado nuestro tiempo. Los animo mucho, hermanos, a que meditemos esta mañana, por un lado en los peligros, no de nuestra vida carnal, porque la vida carnal fácilmente se va a acabar, pero lo más importante es los peligros de nuestra vida espiritual. Y a nuestros amigos que nos escuchan, que están viéndonos, que también puedan acercarse a Dios. Él es generoso. Que el Señor nos bendiga, hermanos.